Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar de la película The Creator, que aquí en español le pusieron Resistencia, que ahorita está en cartelera. Antes de empezar con la crítica, como siempre digo, este video no va a contener ningún spoiler, así que voy a hablar de la película de manera muy general. Este film está dirigido por Gareth Edwards, un director que se hizo un poco conocido cuando hizo aquella película independiente llamada Monster, pero donde ya se volvió sumamente popular fue cuando hizo Rogue One, aquella película de Star Wars, que por cierto es un film que está bastante bien, es un director británico nacido en 1975, y resulta que ahora trae una película de acción, suspenso, pero principalmente ciencia ficción apocalíptica. Vamos a llamarle de esa manera. La película está protagonizada por John David Washington, hijo de Denzel Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson y Allison Janney. Y resulta que estamos frente a una película que se estuvo mencionando mucho, se estuvo publicitando mucho, porque es un guión original. Entonces tiene estos géneros como el suspenso, la ciencia ficción, efectos especiales. Es bastante llamativo el proyecto porque solamente costó 80 millones de dólares. Para hacer un blockbuster y para tener efectos especiales de ciencia ficción, pues es low cost. O sea, no estamos teniendo presupuestos como las películas de superhéroes de 300 millones. O sea, estamos hablando de 80 millones. El tráiler era bastante bueno porque se metía con el tema de la inteligencia artificial y con los robots humanizados, ¿no? Algo muy semejante como lo que pasa con la película Inteligencia Artificial de Steven Spielberg o incluso, bueno, más allá, pues con Blade Runner y los replicantes, ¿no? Entonces el tráiler se veía bastante bien, era una propuesta interesante y bueno, resulta que por fin se estrenó hace unos días. La película se está pegando un batacazo a nivel de taquilla porque parece ser que poca gente la está viendo. Y sí tengo que decir que sin duda el tráiler era bastante efectivo porque la película inicia bastante bien, digámoslo así. La historia te intenta hacer ciertas bases, la cual pues resulta que la inteligencia artificial ya está muy evolucionada y pues está con nosotros como si fueran personas, son robots con inteligencia artificial. Y bueno, ocurre que hay una bomba nuclear. Estalla una bomba nuclear en el occidente y entonces el mundo se tiene que dividir entre el occidente y el oriente. Qué raro, ¿verdad? Como siempre. Y porque pues el oriente está a favor de la inteligencia artificial y el occidente no, porque este detalle de la bomba, esta situación se dio gracias a la inteligencia artificial. O sea, esa bomba. Y esto no es ningún spoiler porque les acabo de decir los primeros 5 minutos de la película. Y es un film que dura 133 minutos, un poquito más de 2 horas. Y ahí se empieza a desarrollar todo y entonces vemos una película hasta cierto punto bélica, la cual pues el occidente contra el oriente, constantemente la sede es en el oriente porque John David Washington interpreta a un militar que está en el oriente como encubierto y luego tiene que luchar y entonces estamos en estos ambientes pues a lo mejor un poco selváticos, un poco que nos recuerda a la ciencia ficción de Neil Blomkamp, por ejemplo, que yo sé que él es africano, o sea, sudafricano, pero sí, más o menos. Y ahí entonces se van desenvolviendo los personajes y entonces va transcurriendo la historia y entonces el mayor conflicto es cuando llega el personaje de la niña. Es una niña, la cual, bueno, en aspecto físico es una niña, pero todos sabemos que es un robot y este robot está mucho más allá de lo que cualquiera puede esperar. La primer media hora creo que funciona, es interesante cómo te impactan con este inicio, porque la verdad es muy sorprendente, es muy poderoso que hablen de la bomba nuclear y entonces qué sucedió aquí en Estados Unidos. Y entonces que todo el occidente está con esta ideología, pero que el oriente no. Y entonces
empieza a tomar rumbos un poco filosóficos, ya que es ciencia ficción, entonces toca la existencia, los valores humanos, qué tan humano, qué tan poco humano es la inteligencia artificial, en qué posición estamos nosotros, o sea, ya si a nosotros nos creó Dios y nosotros creamos la inteligencia artificial, pues nosotros más o menos dónde estamos. Y entonces toda esa clase de cosas que es un poco cliché porque ya lo hemos visto en muchas películas, e insisto, el film agarra de muchas cosas, pero bueno, eso no es malo, digo, si se lleva bien, o sea, si se desarrolla correctamente, pero tristemente después de la media hora de la película se va cayendo. Y de antemano digo, las cuestiones técnicas son bastante buenas. De hecho, la producción es muy superior a las cantidades que se mencionan. O sea, con 80 millones de dólares se hicieron esto. La verdad es bastante buena la manufactura en efectos especiales, en fotografía. Por cierto, la música es de Hans Zimmer y está bien, tampoco es impresionante, pero funciona. La fotografía de Greg Fraser, Oren Softer, es muy buena. O sea, la verdad está muy bien filmada la película. Estos tramos bélicos, tanto de acción como dramáticos, funcionan. Pero, tristemente, llegamos a la historia. Y el problema no es que agarre muchas cosas, el problema es que te avienta muchos temas y no termina desarrollando casi nada y además el ritmo se cae estrepitosamente. O sea, después de la media hora la película se vuelve sumamente aburrida y es que ya sabes para dónde va todo. Y lo peor del asunto es que tienes mucho miedo de que sepas para dónde va porque sabes que va a ser una decepción. Y tristemente toda la película te está diciendo, sí, va a ser una decepción, sí, va a ser una decepción, porque está todo hecho de forma muy superficial. Y lo más triste es que luego tenemos un mensaje político woke en una película de ciencia ficción. Y eso es tristísimo porque si hay un género que puede ser contrasistema, pues es este, la ciencia ficción. Es el que te plantea más cosas, es el que puede ser más profundo, es el que te puede dar un golpe, pues a cualquier situación, ¿no? Y aquí no, aquí se vuelve sumamente plana y cerrada. Y es lo peor que le puede pasar a una película de ciencia ficción. La inteligencia artificial está tratada muy como víctima y no tiene ningún sentido. Pero para nada, no tiene ningún sentido, a menos que en vez de que esté representando la inteligencia artificial, esté representando una minoría actual. Y ese es el problema, la inteligencia artificial está manejada como si fuera una minoría actual. Qué triste, ¿verdad? O sea, todo el tiempo, todo es culpa del humano, el humano es el que ha cometido todos los errores. Y sí, eso estaría bien si estuviera bien planteado. Pero, por ejemplo, Blade Runner te pone a los humanos y a los replicantes. Y los replicantes logran ser tan semejantes al humano que tienen los mismos aciertos, pero también tienen los mismos defectos. O sea, no son superiores, también son villanos. De hecho, el personaje, el antagonista de aquella película clásica de Blade Runner, es un asesino, a final de cuentas. Entonces, sí estamos en tono de grises, están en ambos lados. Y aquí no, aquí el humano es muy malo y por lo general son blancos, heterosexuales. Por ejemplo, esta mujer que es la jefa del personaje protagónico, pues es una mujer blanca cerrada, así como si fuera un personaje de Donald Trump, ¿no? Y en cambio los pobrecitos de la inteligencia artificial son buenos y ellos son víctimas y sufren mucho y resulta que te quedas, pero si nosotros los creamos, o sea, no tiene ningún sentido. Y mucho menos cuando hablas de la guerra, porque luego se vuelve sumamente maniqueo. O sea, cuando tomas una postura nada más de un lado y no estás a nivel neutral de ambos, pues es un desastre.
es un desastre. O sea, las actuaciones, yo lo he dicho constantemente y lo vuelvo a repetir, John David Washington es un actor mediocre, no es el papá, lo siento mucho, o sea, Denzel Washington es un actorazo, este señor no, John David Washington no, o sea, se pone a llorar y trata de ser muy emotivo, pero nunca lo logra realmente. El personaje de la niña pues está bien, pero tampoco te interesa mucho. Ese es otro gran conflicto, que ninguno de los personajes te importan realmente. Y al final, además de lo que acabo de decir de lo woke y lo maniqueo, eh, resulta cursi. Porque para el personaje protagónico es bastante cursi, es bastante soso, es bastante tonto. No se soluciona realmente nada al final. Porque dicen, bueno, es que la guerra y no sé qué. Pero el personaje que más llama la atención, que es el de la niña, pues está ahí divagando, el cual es bastante... Uno como espectador tendrías que ser bastante iluso para creer que ese personaje sea positivo. Porque esa es la realidad, o sea, estamos viendo un fenómeno tipo Superman, o sea, cuando ves un personaje tan poderoso, es difícil que sea tan positivo. O sea, es medio irreal, rompe con la credibilidad, ¿no? O sea, yo no lo puedo comprar. Pero como la película es un poco woke, pues entonces ya se va a la fregada todo y tristemente la película es una gran decepción. Eso no quiere decir que sea una total basura, ¿no? No, esto no es una porquería porque a final de cuentas la manufactura es muy buena. Entonces yo a esta película le pongo una calificación de 2,5 estrellas de 5. Es perfecto porque se queda a la mitad, o sea, la película es mediocre. Si vas con las expectativas muy altas de ver una gran película de ciencia ficción, pues va a ser una decepción gigantesca. Pero si vas simplemente al cine a comer y estás con tu familia y quieres divertirte y a lo mejor pasarte un buen rato, a pesar de que a mí me aburre en muchos momentos porque el ritmo creo que es bastante pesado, pero puede funcionar y no va a haber ningún problema. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle like. Acuérdense, suscríbanse al canal, no cuesta absolutamente nada. Y píquenle a la campanita para las notificaciones. Al final les dejo las redes sociales para que nos sigan. Y como siempre, aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.